Raúl Canelo, a quien ya tenemos en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Canelo? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, su análisis desde esta perspectiva de los cambios que se han dado dentro de la ley y especialmente una que ha llamado muchísimo la atención y es esta eliminación de la detención preliminar en casos que no sean de flagrancia. Es decir, tenemos operativos incontables en los que se ha tenido que dictar efectivamente esta detención preliminar para poder recabar las evidencias y además poner en evidencia no solamente tramas de corrupción, sino organizaciones criminales. Sí, bueno, hay un conjunto de normas que en mi concepto son totalmente antitécnicas, ya las estamos evaluando desde el Colegio de Abogados. Quiero comentarle, en primer lugar, esta ley que penaliza la labor de jueces y fiscales. Esto no es correcto, porque si en supuesta flagrancia la policía encuentra un presunto delincuente, lo pone a disposición de la fiscalía tendría que evaluar. Pero no, le dicen el fiscal tiene que pedir la detención y luego el fiscal lo pone a disposición del juez y el juez tiene obligatoriamente que ordenar su detención. Podría ser que no sea correcto, que la policía se equivocó, siempre hay la posibilidad de error, pero de acuerdo a esta ley, no, tienen que ordenar la detención. Y si no ordenan la detención, cuando se trata de delitos cuya prognosis es de 5 años, si no ordenarían la detención, están sujetos a una sanción penal de 8 a 12 años. Es decir, hay una doble sanción a los fiscales y jueces. Por un lado, se modifica la ley y se dice es falta grave el fiscal. Se modifica la ley del Ministerio Público. Se modifica la ley del Poder Judicial, de la ley orgánica del Poder Judicial y se dice es falta grave el juez. Ya, es falta. Pero luego dice, es delito también. Y la pena del delito del juez que libera cuando la policía le trae al que esté en flagrancia, de 8 a 12 años. Yo diría que es una tarea peligrosa ahora ser juez. ¿Y qué pasaría si la policía, como hemos visto en las denuncias, por ejemplo, de Cuarto Poder, incrimina a gente inocente y la terminan involucrando en delitos, como hemos visto que está pasando? Justamente la garantía de la administración de justicia, de acuerdo a la Constitución y a la ley, es el proceso, y el proceso está a cargo de los jueces. La policía tiene una labor fundamental de prevención, de corrección, lo que fuere, pero quien juzga es el juez. Pero si el policía dice, este está en flagrancia, y a partir de ahí tiene que ir detención, 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 y luego al juez que ordena una libertad por casualidad, le van a imponer entre 8 a 12 años, ¿y qué resultaría además si efectivamente ese supuesto hombre que entró en flagrancia fue una situación montada, como hemos visto en muchos casos, sale en libertad definitiva, no se lo encuentra culpable y el juez va preso de 8 a 12 años? O sea, el juez ya está preso y el otro está libre. Cuando no hay a veces delito probablemente dentro de esas... Y es que están haciéndose leyes sin pensar adecuadamente. Son leyes antitécnicas, inconstitucionales, leyes para el aplauso. Entonces, si se legisla así, simplemente esto es un caos legislativo. Respecto al tema de que los policías no podrán ser detenidos cuando hacen uso del arma reglamentaria en situaciones reglamentarias, eso ya estuvo regulado. Tampoco es nuevo. Justamente si un efectivo del orden actúa en legítima defensa y en defensa de la autoridad del Estado, no tendría por qué ir preso. Que algunos fiscales actúen equivocadamente, bueno, pero el fiscal será sancionado a través de los órganos de control, a través de la Junta Nacional de Justicia, según sea el caso. Pero de ahí hacer una ley sobre la misma ley, ya lo habíamos advertido, es sobre legislar y nuevamente para el aplauso. Y el doctor Luis Lamas Puccio decía precisamente que había una injerencia directa ya del Ejecutivo en los poderes del Estado. En este caso estábamos hablando del Poder Judicial, donde en vez de dejar esta libertad que los jueces tienen para decidir, se les dice, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. ¿Usted tiene la misma lectura? Totalmente, coincido plenamente con el doctor Lamas, que además es un experto, siempre colabora con el Colegio de Abogados en sus informes y opiniones. Y en este caso, efectivamente, no puede ser que la tarea de administrar justicia la haga la policía propiamente y que los jueces estén ahí como mesa de partes. Eso es inconstitucional, viola la división de poderes. Entonces no se dan cuenta de lo que están haciendo. Yo invoco a las autoridades, al Congreso especialmente, que está emitiendo este tipo de leyes,
que reflexione, que sea coherente. Esto no resiste un análisis de especialistas técnicos y ni siquiera de abogados en general, menos de los especialistas. ¿Considera que se ha tomado una línea desde el Ejecutivo de un populismo punitivo? Yo diría que sí, incluso ayer las noticias abundaban con el tema de la pena de muerte, que todos sabemos que cada vez que alguien quiere echar mano a una cierta cortina de humo, viene con el tema de la pena de muerte. En este caso la propia presidenta ha dicho que está pensando en la pena de muerte, pero eso ya se ha dicho, no es posible, ¿no? Pero hay que recordar, en algunos países donde hay pena de muerte, el delito de corrupción es objeto de pena de muerte. Aquí al revés, hay una serie de leyes que dizque atacan la delincuencia, pero recordemos que la ley de crimen organizado sirvió justamente para beneficiar a aquellos que estaban procesados por delito de corrupción y sobre todo estos casos emblemáticos que tenían las fiscalías. No, y que hemos visto que han tenido que pasarlas incluso a otras fiscalías, adecuar los delitos, o que finalmente desde el Poder Judicial los han acogido para evitar precisamente detenciones u otro tipo de actuaciones que antes le daba cierto margen al Ministerio Público. Y hablando de ello, del Ministerio Público y de este tipo de leyes, ¿cómo queda entonces ahora la detención preliminar? Es decir, ¿ya es prácticamente inexistente desde el día de mañana? Bueno, aparentemente sí, si la ley ya entra en vigencia, por más que luego se repiense y se corrija, aquellos que han estado procesados en este tiempo se tendrán que acoger, como ha sucedido con la ley de crimen organizado, a la ley más beneficiosa al reo. Y si esta los beneficia, ya pues no habrá ese tipo de detención. Pero ¿no es contradictorio, y lo reflexionábamos con el doctor Lamas Puccio también, que por un lado se diga queremos que la Fiscalía los tenga detenidos y por el otro lado no tenemos cárceles, no hay una política de que no tiene que haber una deshacinación de las cárceles, y por otro lado pero es que el Ministerio Público y el Poder Judicial los tiene que dictar prisión? Entonces nadie se opone a la lucha contra la criminalidad, pero ¿acaso no hay las leyes ya existentes para poder hacerlo o se necesitan más para que realmente funcione el sistema de justicia? No, no es necesario. Las leyes están. Lo que no hay es recursos, lo que no hay es cárceles, lo que no hay es una lucha directa contra la corrupción. Lo estamos viendo. Más bien son leyes que favorecen la corrupción, sobre pretexto de luchar contra la criminalidad. Eso es lo que estamos observando. Es decir, nos están engañando. Y eso no lo podemos tolerar. El Colegio de Abogados hace unos minutos acaba de publicar un pronunciamiento que rechaza justamente esta ley 32.182 que penaliza la labor de jueces y fiscales, y no pararemos en señalar estas incongruencias. Incongruencia como por ejemplo que por un lado esta misma ley establece que el juez y el fiscal están obligados a detener, ordenar la detención, listo. Pero por otro lado, la misma ley dice el juez podrá dar libertad. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo creo que todo esto es un populismo jurídico, ya lo ha dicho un congresista, creo que el congresista Cabero ha expresado también esas mismas palabras que nosotros venimos utilizando hace tiempo. Hay un populismo jurídico y eso no es serio. Eso no combate la delincuencia en términos reales. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Porque la señora Dina Boluarte podrá quedarse hasta el 2026, pero las leyes son para todos y es para siempre, o hasta que alguien venga y diga, bueno, vamos a cambiarlas nuevamente y a reformularlas, y eso toma un tiempo. Mientras tanto, ¿cómo quedan los ciudadanos? Sí, ¿Cuál es la yo repercusión diría a la que no sociedad? hay una verdadera política jurisdiccional. Si bien hay una serie de proyectos, trabajos, tesis sobre esta materia, pero nadie la quiere aplicar. Y lo que tendría que hacerse en algún momento es una corrección a todo el sistema jurídico, a todo el proceso, a todos estos mecanismos que vienen desde la policía, pasa por el fiscal, el juez, la INPE. Esto es un engranaje. Si todo esto se arregla, bien, pero el pasado ya no se puede arreglar, porque los delincuentes se van a acoger a esa ley que los está beneficiando. Pero entonces queda la sensación de la ciudadanía, en medio de esta desconfianza con las instituciones que pesa mucho en nuestro país y que cada vez debilita más precisamente esta sensación de democracia, que solamente los que obtienen justicia son los que obtienen el poder.
más no quienes realmente lo necesitan, que están en la sociedad, Bueno, el ciudadano común. el dato concreto es que 90 congresistas fueron investigados por X cantidad de delitos, entre ellos crimen organizado, y estas leyes justamente los han beneficiado. Pero los ciudadanos los escogieron para representar, pero parece que en esta crisis, que es evidente, de representatividad, los representantes no responden a los representados, sino a sus beneficios particulares. Sí, y eso lo tiene que tomar en cuenta la población. Al momento de acudir a las urnas, tenemos que elegir a la gente correcta, porque si vamos a elegir a los que se van a beneficiar y dar leyes a su favor, en este caso a favor de la corrupción, en este caso a favor de sus negocios, y además con el supuesto prurito de que van a combatir la delincuencia y nos engañan, bueno, a eso no hay que elegirlos. Finalmente, doctor Canelo, entonces, ¿qué otros caminos quedan para el Ministerio Público y para los jueces en medio de estas leyes? ¿Qué otras opciones tienen ellos para poder obtener justicia? Bien, hay varios caminos. Un primer camino inmediato es que los jueces no apliquen por inconstitucional. Podrían hacerlo. De hecho, ya la ley de crimen organizado, han habido casos en el cual algún juez ha dicho no aplico. Luego, el Colegio de Abogados, dentro de sus atribuciones, va a iniciar acciones de inconstitucionalidad. De hecho, estamos trabajando en ello y esta ley que se acaba de publicar será objeto de una acción de inconstitucionalidad. Y la última palabra, en todo caso, para reordenar este tema, lo tendrá el Tribunal Constitucional, que estoy seguro hará las cosas correctamente. Y en marco de ello también está esta modificación para penalizar a quienes tomen carreteras, o como modo de protesta, que lo hemos visto, que no solamente se da dentro de la capital, sino se da en provincias. En ese contexto y con esta colisión que decía también el doctor Luis Lamas Puccio de la libertad de protesta que hay dentro de la propia Constitución, que se reconoce el derecho en realidad, ¿cómo se va a manejar en el marco que usted pueda tener en esta lectura dentro de lo penal? Bien, hay un tema allí que va dirigido justamente para eliminar las protestas, lo cual es un derecho constitucional. Claro, la protesta canalizada debidamente, pero por otro lado también, fíjese, se están dando disposiciones para que las autoridades no informen sobre los hechos que investigan, con lo cual habría silencio. Y eso va contra la libertad de información, la libertad de todo ciudadano de estar informado y contra la libertad de prensa. No, y además, porque muchas veces no es el Ministerio Público, es la propia policía que filtra la información de carpetas fiscales que ellos tienen en sus manos. Bueno, cuando es necesario que la ciudadanía esté informada, ¿por qué no? Donde debe haber reserva es cuando se tiene que procesar, investigar y detener a otros responsables, entonces hay una cierta reserva. Si yo le voy a avisar, oiga, mañana la vamos a allanar, mañana la vamos a tener, escóndase, eso sí es delito y eso está regulado. Pero cuando se difunde información respecto a actos delincuenciales, de grandes casos de corrupción, pero tenemos derecho a estar informados. ¿Por qué va a haber ocultamiento de esa información y por qué se va a sancionar a las autoridades que nos informan? ¿Y por qué presuponer que siempre es la fiscalía o el juez cuando son otros actores los que normalmente informan? No, y además con la falta de transparencia que hay de muchos de los funcionarios, pues evidentemente la ciudadanía necesita tener cierta información. Creo que hay una fuerte tendencia a la represión. Estos son virtuales actos de dictadura, porque si no hay libertad de prensa, si no se respeta el Estado de Derecho, si no se respeta la autonomía de los órganos autónomos o del propio Poder Judicial, si ahora la protesta va a ser sancionada y cosas por el estilo, eso se llama dictadura. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Raúl Canelo, que es representante del Colegio de Abogados de Lima, es el decano del Colegio de Abogados de Lima,